Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de bases de datos, software libre. En este caso vamos a hablar de PHMyAdmin, MySQL. Para descargar este software vamos a escribir lo siguiente. SAM, le vamos a dar aquí donde dice Dual SAM. Cuando aparezca nos va a arrojar la interfaz que nos dice para quién está disponible. En este caso está disponible para Windows, para Linux y para iOS, y compatible solamente para equipos de 64 bits. Cuando se descargue lo ejecutamos. Cuando lo ejecutemos nos vamos a ir al buscador de nuestro equipo y vamos a escribir SAM. Se le da doble clic y nos va a arrojar la siguiente interfaz. Cuando la tengamos le vamos a dar Start o Starting a Apache y MySQL, que son los que nos va a permitir poder ingresar como tal a la interfaz de la base de datos de PHMyAdmin. Ya estando encendidos nos tiene que arrojar el siguiente pantallazo que sea verde para que nos indique que efectivamente está en funcionamiento y que se va a trabajar por el puerto 80 y el 33 por defecto, que nos indica el software. Le damos en admin de MySQL y nos va a cargar la siguiente interfaz. Cuando nos cargue acá nos va a arrojar como tal la estructura que maneja el software para el desarrollo de las bases de datos, donde en este costado que estoy señalando se nos va a mostrar las bases de datos que nosotros vamos a crear. En este apartado que dice bases de datos nos va a enlistar las bases de datos que nosotros hemos desarrollado y que tenemos disponibles para nuestros desarrollos. Aquí en MySQL, si de pronto sabemos manejar la codificación para ingresar datos, nuevas celdas, nuevos campos en las bases de datos que hacemos. ¿Cómo se maneja eso? Generalmente los tenemos disponibles. En este caso trabajo con un software también libre, gratuito, que se llama Sublime Text, que es el siguiente, y acá podemos tomar partes de la codificación para mostrarla o insertarla acá para ir agregando esa información. Tenemos un apartado que dice exportar e importar. Es una de las partes importantes. ¿Por qué motivo? Todo desarrollo que nosotros hacemos inicialmente es de manera local en nuestro equipo. Si en determinado momento se hace necesario hacer un backup de la información, la descargamos y la tenemos guardada por si llega a ocurrir alguna eventualidad con el equipo y se debe restaurar de fábrica o por alguna situación. Y ya posteriormente nos vamos al apartado pues de importar y nos va a permitir subir el archivo que hemos guardado. Digamos que queremos realizar el descargue de la base de datos que tenemos. Entonces aquí nos vamos a bases de datos, o también le podemos dar en nuevo y nos las va a enlistar, nos arroja la misma interfaz y la vamos a chulear, la vamos a seleccionar y le vamos a decir exportar. Automáticamente nos va a arrojar otra interfaz y le vamos a decir que efectivamente nos los descargue, y el formato que vamos a manejar va a ser MySQL. ¿Para qué? Para que posteriormente cuando se haga el cargue nuevamente de esta información sea compatible con, con la versión que estamos manejando de PHMyAdmin. Le damos exportar y automáticamente nos muestra que la base de datos va a ser descargada o que se descargó. Ya teniendo esta información, les voy a ilustrar acá la base de datos que tengo en este momento, como la estructura, que solamente son 3 casillas, pero pues no les voy a enseñar qué contenido tiene. Pues es algo que es una información que tengo referente a la labor que desempeño. Entonces digamos que esta es la estructura que tiene. Acá hay alojado una información. ¿Cómo podemos visualizar esa información que sea como más entendible? Nos podemos ubicar en, en este caso yo manejo el Sublime Text y nos vamos a ir para folder y vamos a hacer el cargue de nuestro desarrollo web que estamos haciendo
nos tenemos que ir siempre para el disco local C. Vamos a ubicar la carpeta que dice SAM. Luego vamos a abrir una carpeta que se llama htdocs. Ahí, estando en esta carpeta, es donde se va a alojar todos los desarrollos que vayamos a hacer, y vamos a seleccionar la carpeta. Cuando nos cargue, nos va a mostrar acá toda la información que tenemos del desarrollo web. Entonces aquí inicialmente el primer archivo que debemos tener por fuera de las carpetas, o el primero que se debe realizar, se debe llamar index.php, para que una vez se vaya a hacer el cargue a la web, nos valide y nos permite que la base de datos o que el desarrollo que vayamos a hacer, porque necesariamente no todas las veces son bases de datos, sean compatibles y la web no las acepte. Posterior a esto nos vamos al apartado de bases de datos, y en bases de datos se debe hacer la configuración para que sea compatible con el archivo o con el software libre de MySQL phmyadmin. Entonces aquí el archivo P que dice base de datos.php es el que tengo en el Sublime Text, o el que se desarrolló en su momento para que poder ingresar esa información y que fuera compatible con la base de datos del phmyadmin. Entonces acá tenemos el archivo que dice bd sujeto, que es el mismo que tenemos en este apartado, que dice bd sujeto, tal cual como dice. De pronto, algo que se me ha olvidado: siempre que se vaya a crear bases de datos, no se debe dar espacio. El espacio que se da entre las palabras debe ir con guión al piso, para que haya una correcta transmisión de los datos y no nos vaya a presentar algún error. Ya siguiendo ahí, ya cuando se haga la configuración como tal de enlazar el Sublime Text con el PH o el desarrollo que estamos haciendo, porque se pueden hacer con otros software libres de desarrollo que está, como el CodeDrive, también sirve para esto. Entonces, o el de preferencia, el que la persona desea, nos podemos ir para después. En este caso les voy a mostrar cuando se crea el archivo o la información que vamos a cargar en la base de datos. Entonces aquí el primero es el ID, que es el consecutivo que nos va a arrojar la base de datos, el MySQL, donde va a llevar como un consecutivo de los registros que vamos a ingresar, y consecuente a esto seguimos con el nombre, la cédula o los datos que nosotros vayamos a crear ahí. Ya posteriormente, para que me entiendan, o para que más o menos se hagan una idea de la información que vamos a ver, entonces esta misma información la podemos visualizar acá un poquito más entendible. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dar localhost y vamos a escribir el nombre de la carpeta o el nombre del desarrollo donde tenemos guardada toda la información. Entonces, en este caso yo voy a escribir el nombre y nos aparece esta interfaz. Aquí tenemos que darle un usuario y una contraseña para poder que ingrese. Entonces aquí se procede pues a ingresar la información para poder ya estando una vez logueados, podemos observar que encontramos el apartado donde nos permite o nos solicita ingresar la información para poder crear los registros. Entonces, esta misma información es la misma que se visualiza en este costado, que nos está pidiendo el nombre, la cédula de la persona y toda esta información. Ya posterior a eso, ya teniendo esta información, ya podemos ir alimentando nuestra base de datos. Y con esto culminamos pues el ejercicio acerca de bases de datos.